Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista del diario Contexto y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. En el marco de las charlas que nos hemos dado, tanto en el diario Contexto como en el Observatorio Latinoamericano de Comunicación Política, de Comunicación y Procesos Políticos, hoy tenemos un nuevo encuentro, una nueva entrevista, con un tema que tal vez no parece regional, no parece de América Latina, pero que sin embargo nos interesa profundamente a todos los latinoamericanos, porque además tiene una trascendencia geopolítica importantísima, y porque además las comunidades, tanto palestinas como israelíes, son muy importantes en nuestra región. Y otro punto fundamental es que la información que nos llega desde aquel lejano aquel lugar que parece tan lejano, siempre es escueta y muchas veces sesgada. Entonces, hoy para charlar de la situación en Palestina, de la situación en los territorios ocupados de Palestina, tenemos el placer de encontrarnos con Husni Abdel Wahed, el embajador de Palestina en Argentina, para charlar un poco sobre la situación, sobre todo lo que ha sido este año de pandemia también, en este contexto que aún dificulta más la situación de los palestinos, y hacia dónde se encamina este conflicto que ha tenido ribetes cada vez más complicados y que también con las medidas que ha tomado y ha impulsado Donald Trump y que Joe Biden no ha modificado, se complica aún más. Buenos días, embajador, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Gusto de saludarte y a tu audiencia. ¿Cómo está? Bueno, para empezar quisiera preguntarle, si bien la idea es hablar un poco del conflicto en general y que usted nos explique la situación del conflicto en esa región, quisiera preguntarle por un hecho que se ha dado en el último tiempo, que es la aprobación del Estado de Israel de aumentar los asentamientos en Cisjordania, lo cual también lleva un aval y un respaldo de las políticas de Estados Unidos. La verdad es que antes de contestar su pregunta, su introducción me recordó un episodio de mi infancia. En aquel tiempo había una comedia siria de un cómico muy famoso hasta el día de hoy. En un episodio hacía de periodista y intentaba escribir un artículo y decía, y nunca lograba terminar de escribir, pero cada vez que empezaba decía, para entender lo que ocurre en Italia hay que entender qué sucede en Brasil. Nos causaba mucha risa, la verdad, porque creíamos que una cosa no tenía nada que ver con la otra. Pero hemos descubierto que en este mundo cada vez más globalizado y más interconectado, al punto que muchos hablan de una aldea global, sí, las cosas tienen mucho que ver independientemente del lugar donde ocurre. Y un elemento adicional que siempre hay que recordar, que en política no existe la casualidad. Nunca en la política existe la casualidad. Puede de repente haber alguna consecuencia no calculada, ¿no? Pero en política no existe la casualidad. Por lo tanto, nadie puede sentirse ni lejano ni ajeno a lo que ocurre en otros sitios. Y más aún cuando se trata del tema palestino, que sí tiene que ver con la estabilidad y paz
del mundo de una forma directa y de una forma importante. También, cuando nos referimos a los actores, esto se reafirma más cómo esto impacta en el resto del mundo. Lamentablemente, sí, el tema que planteó en la pregunta, el tema de los asentamientos, es un tema sumamente delicado y sumamente explosivo, porque lo que muchos no saben es que Israel ocupó en el año 1948 el 78% de la Palestina histórica. Ahí se constituye el Estado de Israel. En 1967, en la llamada Guerra de los 6 días, Israel ocupa el 22% restante de la Palestina histórica, que son la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Ocupó también territorios de otros países árabes, del Líbano, de Siria, de Jordania y de Egipto. Pero ahora yo me refiero al tema palestino específicamente, y estos asentamientos se construyen en territorio palestino ocupado en el año 67, que el mundo reconoce como tal, como territorio ocupado, el 22% de la Palestina histórica. Y es el lugar donde el pueblo palestino reivindica para el establecimiento de su Estado independiente y soberano, que viviría en paz y coexistiría en paz con los estados y pueblos de la región. Pero la verdad es que a lo largo de estos 54 años de ocupación de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, ha habido una política sistemática de los sucesivos gobiernos de construir los llamados asentamientos, que es un engaño hablar de asentamiento, porque la acepción lingüística de asentamiento no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurre en Palestina, porque son grandes ciudades, grandes colonias las que se construyen en territorio palestino ocupado, que hasta se planea tener un aeropuerto propio en un asentamiento. Podrán imaginar qué clase de asentamiento. Universidades propias en asentamientos. Son grandes ciudades. Y, entre otras cosas, hay que recordar que esto es un crimen de guerra conforme al derecho internacional y las convenciones de Ginebra, porque conforme al derecho internacional y las convenciones de Ginebra, una potencia de ocupación no puede ni cambiar ni alterar el estatus del territorio que ocupa, y menos puede trasladar su población civil al territorio que ocupa. Así que son crímenes de guerra, pero alentados por el silencio cómplice de la comunidad internacional, la inoperancia de la comunidad internacional de Naciones Unidas cuando se trata de Israel, y el amedrentamiento que ejerce Israel, el sionismo y sus protectores, que blindan a Israel de cualquier tipo de crítica, ahora con la amenaza de tildar a aquellos que critican a Israel de antisemitismo. Intentar asociar el sionismo con el antisemitismo también. Es una aberración, es una aberración. Pero esto que tiene como principal objetivo es hacer imposible el establecimiento del Estado de Palestina en el territorio que ocupó Israel en 1967. Porque hay algunos que comparan el mapa de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, como un queso suizo con muchos hoyitos, con lagunas
De hecho, hoy el mapa de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, es esto, ¿eh? No hay continuidad territorial entre una región y otra en la Palestina ocupada. Los asentamientos están encrustados hasta dentro de las grandes urbes palestinas, como por ejemplo en Hebrón, donde en el centro de la ciudad histórica de Hebrón, con casi 700.000 habitantes palestinos, hay un núcleo de asentamiento, no es un núcleo, pero en su núcleo hay unos asentamientos israelíes donde viven colonos con protección de los soldados israelíes. Hay un destacamento de más de 3.000 soldados israelíes en el centro de Hebrón para proteger a los colonos que viven en plena ciudad palestina. Esto, como decía, tiene únicamente como objetivo impedir cualquier posibilidad de un Estado palestino independiente y soberano y con continuidad geográfica. Le hago Y una esto, consulta, sí. sí, Por ahí algo que no conocemos aquí en Argentina y que sería bueno tratar de entenderlo. ¿Cómo es vivir para un ciudadano palestino en un territorio ocupado? ¿Qué cambia de la vida cotidiana que tiene una persona que vive en un territorio que no está ocupado? absolutamente todo. Pues acá muchos me han preguntado cómo me siento en Argentina. Y la verdad es que la primera palabra que me viene a la mente automáticamente es libre. Me siento libre. Porque yo camino en las calles y soy de los que caminan, ¿no? He recorrido por trabajo o por vacaciones todo el territorio de la Argentina y es realmente envidiable poder recorrer tanto y nadie te detiene, nadie te para, nadie te pide documento, nadie te obstruye o te obstaculiza tu recorrido, jamás. Pues la ocupación es algo anormal, es antinatural, porque la libertad es una condición natural. Dios creó el hombre libre. Por lo tanto, es una condición natural la libertad. La privación de la libertad es antinatural, es anormal. Y producto de esta anormalidad, todos los aspectos con los más mínimos detalles de nuestra vida cotidiana son anormales, empezando por el certificado de nacimiento de un recién nacido, que tiene que ser aprobada por la ocupación. El carnet de identidad de un palestino tiene que ser aprobada por la ocupación. Lo resumo con una frase del presidente de Palestina, Mahmoud Abbas. Él en reiteradas ocasiones ha afirmado que él, en el trayecto de su casa a su oficina, que son menos de 2 kilómetros, ¿eh? Él requiere de un permiso de un oficial israelí para trasladarse de su oficina a su casa, de su casa a su oficina. Podrán imaginar lo que ocurre para la gente si este es el presidente, la máxima autoridad del pueblo palestino, y requiere un permiso para trasladarse de su oficina a su casa y viceversa. ¿Cómo será para los demás? La verdad es que en árabe hay una fábula. Quien sale es casi desaparecido y el que regresa es nuevamente nacido. Esto es lo que
ocurre con un palestino. Cuando sale de su casa, es incierto lo que le puede pasar. Y cuando vuelve, es como si hubiera vuelto a nacer. Porque esta es una cosa de todo momento, intentar sobrevivir literalmente, sobrevivir a la ocupación. Porque ayer mismo habrán visto un video que circula donde soldados israelíes asesinan a un ciudadano palestino. Esto es algo que se repite absolutamente todos los días. Por lo tanto, uno que va a su universidad, a su trabajo, a un centro hospitalario, no tiene la certeza si puede llegar o no, porque cualquier soldado israelí, porque se le antoja, puede detener a quien quiera, el tiempo que quiera, y hasta puede matarlo, sin absolutamente ningún costo, absolutamente ningún costo. Les doy un dato. A pesar de que a lo largo de 73 años de ocupación israelí y 54 años de la segunda ocupación, nunca, jamás, en 73 años, un soldado o un oficial israelí fue sancionado por asesinar a un palestino. Nunca. Así que podrán... Esta situación también se aplica a los niños palestinos, digamos, porque hay muchos niños palestinos que también están detenidos, ¿no es cierto? Por supuesto. De ahí no se salva absolutamente nadie. Ni por edad, ni por género, ni por condición, ni por absolutamente nada, ni por religión, por credo, por color, absolutamente nada. Ahí un soldado israelí no distingue entre uno y otro. Una bala israelí no le pregunta a uno qué edad tienes, ni cuál es tu género, ni militancia es la tuya. Simplemente mata a palestinos. Lo mismo que un cohete, un misil disparado en contra de nuestro pueblo. No hace diferencia entre uno y otro. Simplemente mata a palestinos. Y para Israel, el buen palestino es el palestino muerto. Y los niños palestinos. Habría que recordar lo que decía la señora Golda Meir, ex primer ministro, que en Occidente veneran y adoran. Decía que le quita el sueño, que no puede dormir, pensar que al día siguiente nacen niños palestinos. Le quita el sueño, que nacen niños palestinos. La señora Ayelet Shakir, actual ministra del Interior y anteriormente era ministra de Justicia, dice que hay que matar a las madres palestinas. ¿Por qué? Porque dan a luz a serpientes, que son los niños palestinos. Son mujeres. Yo no voy a citar a ningún hombre, estoy citando dos mujeres. Si es lo que piensan las mujeres, podrán imaginar lo que piensa la sociedad israelí de los niños. Y esto se traduce con las políticas del Estado de Israel en contra de la infancia palestina, donde un niño palestino ni siquiera tiene derecho a vivir. Y esto fue legislado en todo el mundo. Un niño es un niño y tiene derechos. Y hay una Carta Universal de los Derechos del Niño que supuestamente todos los estados han firmado y supuestamente respetan. Hace unos 6 años, Israel redujo la responsabilidad penal para los niños palestinos a 12 años. ¿Qué quiere decir esto? Que un niño palestino de 12 años puede ser enjuiciado en tribunales militares, porque los palestinos no se someten a juicios civiles, sino tribunales militares. Y puede ser sentenciado y debe cumplir la sentencia, un niño de 12 años. Y tenemos decenas y centenares de niños palestinos hoy en día encarcelados en los
en las prisiones israelíes por pretender ser libre. Un niño palestino que lance una piedra, puede ser sancionado a 20 años de cárcel. 20 años de cárcel. Un niño. Por lo tanto, de ahí no se salva absolutamente. En este contexto, ¿cómo se ha sobrellevado la pandemia? ¿Cómo ha afectado a Palestina la pandemia y cómo ha sido la resistencia a esta pandemia que ha sido tan dura para todo el mundo y más para los países asolados como el caso de Cuba, país bloqueado que también debió enfrentar una situación muy particular, caso de Palestina, el territorio ocupado? Bueno, afortunadamente hoy podemos decir que hay un alto porcentaje de la población que ya recibió vacunas, pero la verdad es que Israel al principio intentó propagar la pandemia en el territorio palestino. Hubo videos que demostraban cómo soldados y colonos escupían en las manillas de autos palestinos para propagar la pandemia. Los obreros palestinos que trabajaban en Israel y se enfermaban no eran atendidos en Israel, sino los devolvían al territorio palestino sin previa coordinación con las instancias de salud en Palestina, con el objetivo de propagar la pandemia. Hasta nos intentaron vacunas vencidas. La verdad es que por esfuerzo propio y por solidaridad internacional de algunos países y de COVAX, del fondo COVAX de Naciones Unidas, hemos logrado tener un alto porcentaje de la población vacunada y hoy podemos hablar de una situación casi controlada y aceptable. Pero la pandemia mayor en Palestina es la ocupación, porque de ahí nacen todos. Le hago la última pregunta que tiene dos partes, pero ya para ir cerrando por hoy, seguramente volveremos a charlar, porque la verdad nos interesa muchísimo lo que pasa en Palestina y queremos soñar con que algún día haya una solución para lo que allí está pasando. Y la pregunta va en ese sentido. ¿Es posible la paz? ¿Es posible que llegue la paz definitivamente a ese territorio? ¿Y qué rol está jugando hoy la comunidad internacional para que esa paz se concrete? ¿O qué rol debería jugar la comunidad internacional? La verdad es que este llamado conflicto, que no es ningún conflicto, sino un proceso colonialista, fue un invento de las grandes potencias en nuestra región, donde estas mismas grandes potencias durante mucho tiempo persiguieron a los judíos y masacraron a los judíos, y luego, para compensar el sufrimiento de los judíos, están causando estragos y sufrimiento de otro pueblo que es el pueblo palestino, construyendo el Estado de Israel a costas del pueblo palestino. Por lo tanto, es responsabilidad de la llamada comunidad internacional la creación de este llamado conflicto. Y, en consecuencia, es responsabilidad de la comunidad internacional hacer valer su voluntad, porque se supone que cuando fue creado el Estado de Israel, se suponía paralelamente iba a ser creado el Estado de Palestina. La comunidad internacional es cómplice de la ocupación israelí de Palestina, de todo el territorio de Palestina. Y la llamada comunidad internacional a través de Naciones Unidas
ejerce la doble moral de una forma escandalosa, específicamente en Palestina, porque en otros sitios basta una resolución del Consejo de Seguridad para que se movilice el mundo entero para imponer la implementación de esta resolución. A cambio, en el tema palestino, lamentablemente han sido decenas y decenas y decenas de resoluciones y nunca se implementó absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Repito, absolutamente ninguna. ¿La paz es posible? Sí, por supuesto que es posible. Pero para que haya paz, debe haber voluntad. Y mientras Israel no se ve afectado por ninguna sanción, por los crímenes que comete, por la perpetuidad de la ocupación y su intento de anexar el territorio palestino al Estado de Israel, mientras no haya una reacción de parte de la llamada comunidad internacional, entonces, ¿por qué Israel, entre comillas, cedería algo? No cede absolutamente nada, porque no se ve obligado a hacerlo. Al contrario, Israel ha tomado como rehén a la llamada comunidad internacional a través del chantaje y sacando el sufrimiento de los judíos en Occidente, y ese Occidente con su complejo de culpabilidad respalda a Israel y lo blinda, lo protege frente a cualquier crítica. No se permite una crítica al Estado de Israel. Y aquel se atreva, entonces automáticamente sería antisemita. Para la paz se requiere voluntad. El pueblo palestino, bajo ocupación, privado de sus derechos más elementales, es el más interesado en una paz duradera que le garantice sus derechos más elementales. Falta la voluntad de la parte ocupante de Israel y falta voluntad de parte de la comunidad internacional que protege la ocupación. La paz es una necesidad, es una condición para el futuro de todos, sin excepción. Y la paz beneficia absolutamente a todos. Pero lamentablemente los comerciantes de la guerra que se benefician de la guerra no ven absolutamente ningún interés en paz en esta región, porque podrán imaginar los fabricantes de armas y su reacción si hay paz en todo el mundo. Podrán imaginar cómo será la reacción de aquellos que se benefician de la inestabilidad, que no solamente son los fabricantes de armas, hay muchos que se benefician. Por eso, la comunidad internacional y la opinión pública, la gente común, la humanidad, tiene que tener conciencia de que la paz beneficia a los seres humanos y es necesaria para que el mundo se salve y que tengamos futuro mejor para nuestros hijos y los hijos de ellos. Embajador, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su palabra y por su compromiso constante y por su simpleza siempre para atendernos, para explicarnos, para contarnos lo que está pasando allí, y con el mayor deseo de una Palestina libre y de un territorio en paz definitivo. Bueno, le mandamos un gran abrazo y quedamos en contacto para siguientes charlas. Gracias a su disposición, le retribuyo el abrazo y quiero desearle a todas y todos, como estamos próximos a la celebración de Navidad, el nacimiento de aquel palestino, Jesucristo, que nació y brindó su vida por la salvación de la humanidad. Ese palestino nos recuerda la necesidad de la paz. Así que nuestro mensaje es el mensaje del palestino Jesucristo, paz para todos, y que el próximo año sea mejor para todos. Un abrazo infinito para todos. Un abrazo enorme.